nota. Gracias, Dayana. Bueno, entonces les decía que acá para el Valle de Sibundoy es muy importante que tengan en cuenta pues los humedales, ¿cierto? Que se ven muy influenciados a partir del agua superficial y del agua subsuperficial que llega a estos. ¿Quién me puede decir? No sé si lo vieron en hidrología, qué es agua superficial y qué es agua subsuperficial. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguno de los dos grupos vio agua superficial y agua subsuperficial? El agua que está por encima de la corteza terrestre es superficial Sí. y pues la superficial la que está abajo. La bueno, pues la que está abajo vendría a ser el agua subterránea, ¿sí? En este caso, para que lo tengan en cuenta, el agua superficial sí es toda el agua que vemos por encima de la tierra, por decirlo así. Toda esa agua que se queda encima, acumulada encima de la tierra. Y el agua subsuperficial es la que tiene cierto proceso de infiltración a través de las capas de la tierra, ¿sí? Pero en algún momento vuelve a salir a conformar parte de un cuerpo, de un sistema acuático, ¿sí? De un cuerpo de agua. Entonces esa viene a ser el agua subsuperficial. Ya ustedes saben, agua superficial, agua subsuperficial, agua subterránea, ¿cierto? Que el agua subterránea va a ser ya la que compone o la que hace parte del nivel freático de la zona X de la que estemos hablando, ¿sí? Entonces ya saben, agua superficial, la que se encuentra encima de la capa de tierra, agua subsuperficial, la que pues tiene un proceso de infiltración y en algún momento pasa a conformar un cuerpo de agua, ¿sí? Y pues todas las características químicas que se encuentran dentro de estos humedales, ¿sí? Pues van a afectar la misma estabilidad de los humedales. Recordemos que los humedales son muy importantes porque son, uno, pues, recolectores de agua, ¿cierto? Ecosistemas que de alguna manera evitan inundaciones, ¿sí? O evitan que el agua tenga un curso, ¿cómo les digo yo? Un curso no controlado, no, como un curso, ¿cómo les digo yo? Como un curso no fijado, un curso no, no claro, por decirlo así, en la estructura geográfica del lugar, ¿sí? Y además de que son recolectores de gran cantidad de nutrientes y que ayudan a la descontaminación, a evitar el proceso de eutrofización de los ecosistemas acuáticos, ¿sí? ¿Y qué sucede con estos ecosistemas, con estos humedales? ¿Sí? Que cuando el régimen hídrico se altera por modificaciones en las cuencas, pues se van a ver alterados. Suceden todos estos procesos de inundación o el humedal ya no soporta más, suelta la agua que ya no eh, el agua que, digamos, le llega en exceso, se contaminan mucho más, empiezan a hacer los famosos chuquios, que supongo ustedes conocen acá, que son aguas que huelen muy feo, que están contaminadas, que están muy, sí, que están muy degradadas, ¿sí? Entonces, en este caso, pues la estructura de los ecosistemas se va a ver muy alterada por modificaciones en las cuencas, por la sobreexplotación de acuíferos, ¿cierto? Y en este caso, para los humedales, muchas veces es casi que imposible restaurarlos o recuperar su funcionalidad, ¿cierto? Debido a todas estas eventualidades de cambio del curso de la cuenca, sobreexplotación, daño a la misma estructura del humedal, ¿cierto? Implementación, no sé, de cultivos alrededor del humedal, liberación de químicos, todos estos agroquímicos que se utilizan, ¿cierto? Se ven alterada la estructura y la composición de estos ecosistemas que son muy importantes para el ciclaje del agua y para la limpieza del agua, ¿sí? Y acá pues les quería mencionar esto, porque pues para un humedal tener en cuenta todo lo anterior que yo les dije, todo esto,
pues toca tener en cuenta que el cómo se están viendo influenciados, ¿cierto? Cuando pues el régimen hídrico se altera, cuando se alteran las cuencas, cuando se altera el uso de esos ríos o de esos cuerpos de agua que influencian ese humedal, ¿cierto? Cuando se incrementa el proceso de deforestación, cuando se explotan estos ecosistemas de tipo acuífero, ¿sí? Entonces se empiezan a ver muy afectados o alterados, ¿sí? Entonces, eso es importante para tener en cuenta en cuanto a la conservación de humedales, ¿sí? O a la restauración de humedales, que pues hay gran cantidad de humedales acá en el Valle de Sibundoy, como ustedes ya lo saben, ¿sí? Continuando, ya hablamos de humedales, ¿cierto? Ahora para hablar de ríos y lagos, pues en este caso se deben considerar y plantear un proyecto de restauración en donde se consideren varios factores. Estos factores van a ser el fitoplancton. ¿Quién me recuerda qué es el fitoplancton? ¿Qué vieron en su limnología? ¿Qué es el fitoplancton y para qué sirven los ecosistemas acuáticos? Pues profesora, sería el conjunto Sí, eh, del zooplancton sí. y, y con pues esto sería como la alimentación para los seres vivos acuáticos. ¿Me repites lo último? Que no te entendí, qué pena. A ver, pues el fitoplancton se conforma también del zooplancton y Sí, esto sirve como alimento para los seres vivos acuáticos. sí, sí, señor. Bueno, el fitoplancton se compone del zooplancton y del plancton, ¿cierto? En este caso, pues tenemos el plancton fotosintético y el plancton que son organismos que consumen a estos organismos fotosintéticos, ¿sí? Entonces es importante este fitoplancton porque es básicamente la base de la red trófica o de la cadena trófica de ecosistemas acuáticos, tales como ríos y lagos. En ecosistemas como humedales, pues es importante, pero recordemos que como es un lugar que mantiene un régimen de inundación, ¿cierto? Entonces, en este caso, plancton autótrofos o plancton heterótrofos. Sí, señora, gracias, Jessica. Entonces, el plancton fotosintéticos autótrofos, zooplancton heterótrofos se alimentarán seguramente del plancton, ¿cierto? Entonces, en ese caso, como les decía, son la base de ecosistemas acuáticos. Les decía que en ecosistemas humedales de tipo humedal se encuentra este fitoplancton, pero está muy influenciado por ese régimen de inundación que sufren los ecosistemas acuáticos, ¿sí? En ese caso, ese régimen de inundación eh, pues va a estar influenciado por el régimen de lluvias que se encuentra en el lugar, el régimen o los ecosistemas acuáticos que influencian esos humedales, ¿sí? Entonces ese fitoplancton va a estar influenciado o va a estar en gran cantidad o va a estar en menor cantidad debido a ese régimen de inundación que presentan los humedales, ¿sí? Entonces, muy importantísimo tener en cuenta ese fitoplancton en ecosistemas acuáticos porque les va a ayudar a entender cómo está funcionando o la base más bien de esa cadena trófica, de esa red trófica que se da en ese ecosistema. Ya sabemos que pues si hay alimento, los animales pues pueden sobrevivir, mejor dicho, si hay zooplancton, puede haber, perdón, si hay plancton, puede haber zooplancton, si están estos dos, pueden haber animales más grandes, digámoslo así, que se alimentan del fitoplancton y estos animales seguramente serán consumidos por animales más grandes que serán carnívoros y así sucesivamente, ¿sí? También debemos tener en cuenta los factores que determinan el curso de un río o un lago, ¿cierto? Que pues el más importante básicamente es la geografía del lugar, ¿cierto? Entonces, cómo esa geografía del lugar influencia que un río recorra cierto lugar, ¿cierto? ¿Qué caudal tiene? ¿Qué no sé qué profundidad?
Bueno, todos estos factores físicos, digámoslo así, que determinan el curso de un ecosistema acuático. También podemos tener en cuenta todos estos factores que implican que el curso de un río sea desviado. En ese caso, pues podríamos hablar digamos, implementación de sistemas de riego, ¿sí? Que la implementación de estos sistemas de riego, pues va a causar que el cauce del río sea desviado, por decirlo así, o por lo menos se disminuya la cantidad de agua que recorre ese río porque se está desviando cierta cantidad de agua para fomentar ciertos procesos de producción. ¿Sí me están escuchando bien, chicos? ¿O me están Profe, escuchando mal? ¿se escucha, profe? No, Mm. normal. Vale, gracias. Bueno, continuando, pues tenemos los aspectos sociales que están relacionados con el proceso de restauración, ¿sí? Que pues en eso podemos hablar de ese uso de los ecosistemas acuáticos, cómo pueden estar siendo usados para las diferentes actividades antrópicas y económicas, podríamos decirlo. Y además que se deben tener en cuenta estos ecosistemas de quién son, por decirlo así. Si esos ecosistemas tienen alguna propiedad o se encuentran en algún predio que sea privado, comunal o estatal, ¿cierto? Ustedes de pronto, no sé, les llegará un día a alguna persona que tenga una finca y les diga, no, vean, es que yo quiero que usted me haga este proceso de restauración en mi finca, yo quiero recuperar este bosque porque quiero, no sé, fomentar un proyecto de avistamiento de aves, ¿cierto? Entonces ustedes cuando van a un lugar privado, ¿cierto? Pues solo se limitan a esa finca, por decirlo así. Pero si van ya a un lugar que es comunal, donde se está trabajando en un lugar que va a influenciar a toda una comunidad, a toda una población humana, ya esos objetivos, esos alcances, ¿cómo les digo yo? Esas necesidades ustedes las deben tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, en el privado, pues ustedes básicamente van a hacer lo que la persona les pida que hagan, ¿cierto? Yo quiero que me lo restaure porque le quiero dar un uso, ya les dije, de avistamiento de aves, ¿cierto? Ya comunal, pues se implica que se requiere, no sé, recuperar cierto servicio ecosistémico, no sé, recuperar la producción de agua, ¿cierto? Entonces, en ese caso ya se debe tener en cuenta cómo es esa comunidad, qué necesita esa comunidad, qué requiere esa comunidad. O si ese sector también es estatal, es decir, que hace parte del Estado. ¿Qué les está pidiendo el Estado a ustedes que hagan, cierto? Que recuperen eso para beneficiar a una comunidad o que recuperen y restauren eso para fomentar una zona de protección natural o para otro trabajo, ¿cierto? Para otro uso, ¿cierto? Entonces, en ese caso se debe tener muy en cuenta esa sociedad, ¿cierto? Por eso yo cada rato les digo, pregúntenle a sus familiares, amigos que les prestaron ese sectorcito, si les beneficia o no les beneficia el proyecto, ¿sí? Marley que tiene problemas de conexión. Vale, listo. Si algo que me escriba a mí al WhatsApp y que me mande la evidencia si no puede ingresar a clase. ¿Listo? Bueno, entonces eso es importantísimo que tengan en cuenta el aspecto social. Ese terreno que ustedes van a restaurar es privado, es comunal, es estatal, ¿cierto? En este caso, yo supongo, o sí, más bien de lo que vi, cada uno de esos terrenos que ustedes van a utilizar son privados, ¿cierto? Porque ustedes que se van a ir a meter a un lugar comunal o estatal cuando pues pueden haber ciertas de pronto problemas, por decirlo así, en las cuales pues ustedes no puedan trabajar porque pues se necesitan ciertos permisos y todo lo que esto conlleva, ¿sí? Bueno, también se necesita entender las expectativas de los propietarios sobre la restauración, ¿sí? Entonces esto está muy relacionado con esto, ¿sí? Entonces, si ese señor que los contrató a ustedes de la finca, pues quiere lo que quiera él, es lo que ustedes deben tener como objetivo, ¿cierto? Si ya es una necesidad de tipo comunal, también deben tener en cuenta como objetivo
qué expectativas tiene esas personas o qué expectativas tiene el dueño de esa finca. O el Estado, qué es lo que quiere, qué es lo que les está pidiendo a ustedes como ingenieros ambientales cuando vayan a hacer un proceso de restauración y de recuperación de ecosistemas o tal vez hasta de conservación de ecosistemas, ¿sí? Entonces, ya saben ustedes muy bien que se debe tener muy en cuenta estos procesos de restauración, deben estar relacionados mucho con la sociedad porque en algún momento se le va a dar un uso sostenible a esa restauración de ese ecosistema. Bueno, chicos, nos queda menos de un minuto, salgamos, volvamos a ingresar. Aún sigue vigente la propuesta de que me ayuden a conseguir un hack. Brian me ha estado ayudando, pero no me ha funcionado. Listo, chicos, entonces salgan y vuelvan a ingresar, por favor.